Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Café de Datos. Encantados de volver a estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que han tenido. No olviden que hay que seguir compartiendo y suscribiéndose para llegar más allá de ese top 15 que logramos conquistar aquí el año pasado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café de Opinión. En esta ocasión tenemos aquí un par de invitados más allá de el buen Pedro, que ya ha estado con nosotros varias veces. Ahorita se los voy a ir presentando a cada uno. Por lo pronto, bienvenido Pedro, una vez más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Feliz 2021 y bienvenidas todas esas tendencias. Eso, justamente tenemos aquí a dos invitados también, parte del equipo de Atlas, en donde vamos a estar hablando justo como decía Pedro, de tendencias. Permítanme presentárselos. El primero de ellos, José Luis Felán, a.k.a. Ali. Bienvenido, Ali. ¿Cómo andas? Todo bien, muchas gracias, César. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. El gusto es todo nuestro, ya se había apreciado, pero qué bueno que los tenemos ahora sí por acá. Y del otro lado tenemos por ahí a Luis Marcelo Flores, a.k.a. Chelo. Chelo, bienvenido. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ya era hora de que me invitaran. Ay, es todo. No, al 100, al 100. Un gustazo tenerlos por acá. Y justamente pues listos para empezar por ahí a platicar de tendencias, como decía Pedro. Pero pues antes de hablar de lo que viene, ¿no? Estamos a muy buen tiempo, empezando el año y todo. Vamos a recapitular un poquito cómo cerró el año pasado y sobre todo vamos a darle aquí el recap desde la perspectiva de negocios y desde la perspectiva de negocios tecnológicos, ¿no? Que es lo que nos compete a nosotros. Entonces, en este sentido, no sé si alguien quiere iniciar por ahí, mi estimado Pedro, alguien que quiera ir comentando cómo fue o algunos de los highlights del 2020. Sí, claro, pues en este café de opinión, como bien mencionamos, antes de hablar de tendencias hay que terminar de entender qué es lo que sucedió. Creo que ya logramos aterrizar. Algunos de los contextos de negocios son de adquisiciones. Seguramente aquí nuestros colegas que saben mucho más de tecnología que nosotros nos podrán platicar de empresas como Nvidia, AMD y también Salesforce, ambas, o sea, estas grandes compañías hicieron las compras más grandes de todo el año. ¿Qué es Nvidia y qué es AMD? Marcelo, Chelo, ¿saben? Chelo, Ali, ¿saben a qué se dedican? ¿O ustedes podrán platicarnos un poco de lo que hacen esas dos grandes empresas? Claro que sí. Sí, por favor. Bueno, pues Nvidia principalmente es una empresa que desarrolla tarjetas gráficas que son usadas tanto para videojuegos como para aprendizaje profundo o también la usan mucho para minar criptomonedas, ¿no? Y AMD hace lo mismo en cuanto a tarjetas gráficas, pero aparte tiene su mercado de procesadores con los que le hace competencia a Intel. Y no solo eso, Exacto. también el año pasado vendió una bicicleta AMD. Totalmente. De hecho, El son fan estas fan. empresas que tienen de los departamentos más grandes de R&D o de investigación y desarrollo, porque cumpliendo con la ley de Moore, ¿verdad? Que es esta ley que dice que cada cierto tiempo vamos a duplicar el poder de procesamiento en un menor espacio. Pues bueno, estas dos grandes empresas, junto con tal vez Intel o algunas otras, son las responsables de que podamos procesar más en menos. Y además, con todo el crecimiento que ha tenido las cryptocurrencies, como las Bitcoin, etcétera, pues hace sentido que tengan un montón de dinero. En realidad, la compra, o sea, el 2020, a pesar de que fue tiempos de pandemia, hicieron una compra a una empresa de semiconductores por 40 billones de dólares, o sea, 40,000 millones de dólares en México, y fue la compra más grande. Después, AMD compra Xilinx por 35 y finalmente Salesforce compra una aplicación que ahorita no da mucho gusto contar esta compra, pero se llama Slack, y digo que no da mucho gusto porque Slack ha estado cayendo o no ha estado funcionando correctamente desde que empezó el año. Ahora, pasando a una segunda nota del 2020, es bien interesante porque
Otra de las compras que no sucedió el año pasado, pero que voy a citar para contextualizar un poco, fue cuando Microsoft compra LinkedIn, ¿no? La compra por un par de billones de dólares, y en ese sentido el 80 o 60% de los activos de LinkedIn no era tanto el sistema, no era tanto la red social, etcétera, sino pues era toda la información, ¿no? Entonces los activos intangibles se empiezan a ver con más peso en el mundo y en el estado de las finanzas, y ahorita pues el 2020, ¿verdad? Se dice que casi el 90% de los activos en una empresa pudieran ser intangibles. ¿Qué son estas? Patentes, valor de marca, datos de negocios y también todo el tema de software, ¿no? Entonces, pues, Chelo, a lo mejor en este lado, ¿por qué crees que a lo mejor el software puede llegar a valer más que un edificio para una empresa, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees que los ayuda? No sé, por ejemplo, puede ser el caso de Slack o puede ser un caso de una empresa de videojuegos. Pues lo que pasa es que depende mucho del resultado que pueda hacer ese software. Porque, por ejemplo, lo que vimos el año pasado, con todo lo de la pandemia, pues era imposible tratar de ir de que la oficina para, pues, de trabajar y ayudar a todos. Entonces, con esas aplicaciones, te facilitaban tu trabajo para que te quedaras en tu casa y poder hacer todo como si nada. Entonces, pues a la larga, un buen software te va a dar muchos más rendimientos, ¿no? Muchos más resultados. Es por eso que, pues su valor con esa tendencia va a crecer mucho más en un futuro, porque nos damos cuenta que todo lo que es digital, todo lo que es software, es el futuro, es el mañana. Totalmente, y llama mucho la atención porque cuando estudias economía, que me tocó la fortuna de estudiar eso, te dicen que hay tres factores de producción, que es la tierra, es decir, lo que puedes colocar en un espacio físico, el trabajo o el capital. Y el trabajo quiere decir pues todo lo que la gente, el labor, ¿verdad? Toda la mano de obra, ¿verdad? O el trabajo que le puedes meter a esa tierra, y finalmente el tema de capital, ¿no? Todo el producto financiero, pero nunca estuvo como que muy mesurado este tema del software o los intangibles, y hay otro concepto que se llama la frontera de posibilidades de producción, que ahí sí te dice que la tecnología te puede ayudar a ser mucho más productivo. Entonces, no se trata de tener más tierra para hacer más edificios y más sillas donde la gente pueda sentarse a producir. No estamos hablando de una fábrica, tampoco es un campus, estamos hablando de que un sistema pueda a lo mejor hacer el trabajo que podría hacer todo un departamento si está bien construido, si está alineado. Entonces, por ese sentido, creo que vale la pena. El tercer punto de lo que terminó de suceder el 2020 es que por la pandemia, algunas profesiones o algunas ocupaciones como que a lo mejor se hicieron menos o más vigentes. No sé, César, si quieres comentar por ahí algunas de las que encontramos en el estudio previo. Sí, claro, o sea, digo, aunado un poquito en el tema contextual, ya traíamos arrastrando desde años pasados, antes del 2020, toda esta parte de transformación digital, y todo el mundo así como que medio en la incertidumbre de no, es que las máquinas nos van a quitar la chamba y no sé qué, y pues resulta que luego aparte le metemos el ingrediente de la pandemia en pleno 2020 y resulta que todo se acelera, ¿no? De pronto estamos viendo cómo algunas profesiones o algunos trabajos se ponen en riesgo por este tema de transformación digital que fue acelerado por el tema de la pandemia. Algunos de los trabajos en ese sentido así muy puntuales que quedaron más en riesgo, pues son aquellos de más bajo ingreso y aquellos que son un poco más o menos complejos en el sentido operativo, ¿no? Estamos hablando de intendentes, por ejemplo, estamos hablando de terapeutas, por ejemplo, y toda la gente o todo lo que tiene que ver con esta industria, por ejemplo, el turismo, que también fue muy golpeada, etcétera. Entonces, esos trabajos que de pronto pues ya había que desplazarse y que hoy en día ya no se pueden desplazar o que incluso están cerrados por disposiciones, por así que oficiales, pues son todos los que se han venido abajo un poquito, son los que más están en riesgo, ¿no? Y también, finalmente, una cuarta cosa importante, ¿no? que ha estado pasando, que pasó en el 2020 y que justo ahorita estuvo en el ojo del huracán por algunas recientes noticias, fue la parte del cambio de gobierno, ¿no? En México, ¿no? Apenas vamos a tener elecciones, etcétera, pero en Estados Unidos, que dicta bastante ahí sobre el tema global de la economía, pues acaba de haber las elecciones en el 2020 y acaba de cambiar. Joe Biden gana, el Partido Demócrata regresa al poder, y con esto, pues bueno, justamente esta semana vimos ahí un poquito de cosas ahí en el Capitolio, etcétera, etcétera, pero estos cambios de gobierno también son un factor importante para cerrar el 2020, que va a traer consigo algunos cambios de directrices en temas de inversión, en temas de negocios y pues obviamente por ende a temas de tecnología y de avance y de productividad, ¿no? Así es, ¿no? Y si tuviéramos una carta de lotería, ¿ustedes qué piensan, compañeros? Y esto ahora obviamente el micrófono.
pues había gente que decía que venía este cambio de gobierno y pues sí sucedió, pero había también gente que decía que no íbamos a caer en una recesión económica y todo lo contrario, mala predicción por ahí porque pues sí nos dolió durísimo el tema de más riesgos de ciberseguridad, más empresas hackeadas o también que la inteligencia artificial tiene más impacto. ¿Ustedes qué creen que era lo que se esperaba y si se cumplió o no se cumplió? ¿Qué apuntes traen por ahí? Mm, Pues, por ejemplo, en cuanto a la política de Estados Unidos, está un poco loco, pero algunas cosas que me llaman la atención que se cumplieron ahorita son casos de startups como Efirma, que nos tocó conocerlos en un evento que tuvimos hace algunas semanas, un mes, y cómo ellos estaban llevando a cabo su proceso para poder hacer contratos electrónicos, ¿no? Con el hecho de que les llegó la pandemia, pues ellos estaban en un muy buen punto para trabajar, pero aún así se siguen extendiendo. No se conforman con nomás la firma, sino que nos estaban contando que agregaron también algo de como el historial de un usuario, ¿no? Que su firma te Claro, trae más datos que solo su validación. claro. O sea, siento que todas esas herramientas como Zoom, que creció un chorro cuando empezó la cuarentena, pues todo eso es el mercado que se hizo ahorita, ¿no? Yalo, por ahí alguna que trajeras tú en el 2020 que ya oye, no, mira, esto se me hace que sí se cumplió. Fíjate que yo el año pasado, de que había leído que como predicción se tenía que China se iba a convertir en la potencia económica más grande del mundo. Pero, pero ahorita Estados Unidos sigue siendo la potencia más fuerte, pero China va en camino. O sea, no sé si en unos 4 o 5 años más, o a lo mejor el siguiente año, quién sabe, China va a ser la potencia más grande. Eso en unos años atrás era como que, pues no lo creas, decías, China es un país que está en desarrollo, no va a crecer tanto, y ahorita le hace competencia a las potencias más grandes. O sea, se estuvo muy loco y pienso yo que esa predicción se cumplió a medias, porque pues ahí va todavía. Y Nice, nice, nice. ¿sabes qué otra cosa pasa? Siento que, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, Google y Facebook y todos los líderes de esas grandes empresas han sido como que citados por el Senado, ¿no? Todos estos temas de la película de Social Dilemma, etcétera, levantaron estos estigmas de la privacidad y el manejo de datos. Mientras aquí nos entretenemos en temas políticos, obviamente, me refiero a Estados Unidos. Siento que en China como que todos esos desarrollos e investigaciones tienen pase libre. La preocupación por los datos personales, siempre y cuando le ayude al propósito del gobierno, pues parece que pueden hacer un manejo, pueden ser experimentaciones. Tenemos el caso de WeChat, que tú puedes pasarte un rojo siendo un peatón y sin preguntar te va a llegar una multa a tu celular. Te van a descontar de tu cuenta de PayPal o el equivalente. O tenemos también en China casos como pues pues simplemente, o sea, pueden controlar o pudieron controlar la pandemia porque tenían mucho mejor monitoreada la población. Dicen que los sistemas de videovigilancia de Beijing, que de hecho sacamos un blog hace poco de cámaras de CCTV, pueden ubicar a un delincuente en menos de 2 minutos y yo me quedo, no lo creo porque pues yo veo a todos los chinos iguales, ¿no? A lo mejor ellos dicen, yo los veo a los mexicanos todos iguales, pero particularmente con todo y cubrebocas te pueden ubicar nada más por tus rasgos. Entonces, sí, la verdad es que yo también estoy en línea con que China está súper avanzado. Me gustaría saber chino, creo que yo no lo tenía en mi agenda de vida, pero tal vez lo debería poner y sobre todo porque hacen un montón de cosas de inteligencia y sobre todo el 5G. ¿Ustedes qué creen que va a llegar el 5G, la banda ancha más rápida del mundo, primero a China que a Estados Unidos o a México? ¿Qué piensan? Uy, eso está buena. Fíjate que yo iba a ir por ese lado. Justo creo que ese avance que empezamos a ver en temas de redes y todo el rollo, creo que sí fue algo que lejos de que a lo mejor se cumplió a cabalidad, sí le vino muy bien ese 2020 para seguir como consolidándolo e incluso tomarlo a favor todo este tema de hoy. Es que lo necesitamos hoy más que nunca por este tema de estar conectados y remotos y bla, bla, bla. Entonces, a mí se me hace que digo, yo me atrevería a decir así medio como conspiracional y todo, no me quiero poner tan mala copa, pero a mí se me hace que ya lo tienen, ¿no? A mí se me hace que es un tema nada más de ver cómo se lo bajan aquí a los mortales como yo, pero a mí se me hace que ya andan trabajando con esas tecnologías por allá, sobre todo temas chinos y sobre todo temas también rusos que están muy avanzados, aunque muy callados en lo que hacen, pero creo que ellos ya tienen por ahí estas implementaciones ya muy estudiadas.
Y de hecho, acá en México también ya están empezando con las instalaciones para 5G, con las antenas. Por ejemplo, acá me tocó ahí por el rancho que quieren poner una. En serio, Acá por y Nova. Oh, he escuchado que el contexto, muy 5G claro tienes que COVID. estar muy cerca, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, Tienes que estar, o sea, el 5G, a diferencia del 4G, tiene una necesidad de que estés mucho más cerca de la antena, ¿no? Es decir, se necesitan más antenas o más conductores de 5G para poder distribuir 5G en la población, ¿no? O algo. Eso sí no Eh, sé. yo tenía Sí, entendido de que tienes que estar cerca de la antena, no tan pegado, pero o sea, sí relativamente cerca, Abrazándole. porque son caras de hacer. O sea, como es material nuevo, como es tecnología nueva, todavía es muy caro de implementar, por eso hay pocas antenas y no tienen mucha cobertura. Por eso todavía no, como que no explota de que ya todo el mundo tenga. siento que está en el sweet spot de, bueno, a lo mejor Pedro y yo que somos más grandes que aquí, que los muchachos, pero siento que está en el sweet spot como en su momento de la fibra óptica. No sé si te acuerdas cuando llegó la fibra óptica, yo me acuerdo bastante, que empezó de que, no, la fibra óptica nada más en ese pedazo de la ciudad y en el otro, y así como que bien esporádico, y luego ya Así que llegó, está Monclova. sí, y luego ya llegó hasta aquí, hasta mi barrio, de que, oye, no, pues ya, como que el estándar es ahora sí fibra óptica todos, ¿no? Siento que como quiera, digo, haciendo un poquito la analogía en sus debidas proporciones, siento que está igual, ¿no? Ahorita es como de, Sí. oye, dado que necesito tal inversión en infraestructura y todo, como que nada más en ciertos lugares y luego ya se va a volver como el estándar, ¿no? Sí, Totalmente. Y bueno, pues digo, del 2020 encontraste eso, muchos cambios importantes en el mundo, tan es así que tenemos que grabar este podcast desde nuestras casas en una videollamada y no pudimos disfrutar de este café de datos en persona. Pero si les parece y si ya no hay ningún apunte del 2020, ¿qué les parece pasar a las tendencias? ¿Cómo ves, César? Venga, sí, claro que sí, creo perfecto. que es momento ahora sí lo que nos compete, vamos a hablar del futuro, de lo que viene, ya lo que pasó, pasó, dicen por ahí, dice la canción, entonces, tendencias 2021. Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e inteligencia artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo, con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón Podcast200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro marketplace. Entra a www.datlas.mx/marketplace y aprovecha este cupón. De todo lo que hemos investigado, de todo lo que hemos leído, ¿qué les ha llamado más la atención? Para poner, si me permites, para poner en un preámbulo, ¿por qué es Claro. importante o por qué te deberían de importar las tendencias de un futuro año o de un año que viene? Entonces, un ejercicio de tendencias te ayuda primero a entender un poco, ya sea tendencias de negocios, tendencias mundiales, etcétera, qué cambios de comportamiento están teniendo más crecimiento y más gente está adoptando. ¿Por qué es importante? Vamos a suponer que la digitalización o las tiendas en línea es una tendencia. Entonces, si yo soy un negocio y me quedo vendiendo tortillas como siempre lo he vendido en mi tortillería esperando que la gente viene y no tengo lectura de tendencias, pues entonces, oye, no me voy a dar cuenta de que la pandemia hace que reciba menos clientes, no necesariamente la competencia. Oye, no me voy a dar cuenta que hay una oportunidad en un mercado en línea. Oye, no me voy a dar cuenta que si compro una moto para entregarle a la gente a domicilio, porque la tendencia es el hecho de la conveniencia y que pueda tener omnicanalidad o consumir desde mi casa en un aplicativo, pues obviamente me voy a quedar atrás. Entonces, una tendencia te ayuda a anticiparte. Obviamente, una tendencia no necesariamente es una, una regla, una ley. Es más como si tuviéramos una bola mágica de estos brujos que de pronto te ayudan a decir, yo creo que va a pasar esto y muchos futuristas escriben cosas sobre esto. Entonces, son expectativas, es decir, las opiniones que van a continuar reflejan un poco lo que pensamos o lo que creemos, pero no necesariamente si le fallamos, ¿verdad? O sea, cualquiera puede decir que mi equipo del corazón, Tigres, va a ser campeón o San Antonio Spurs en la NBA, pero pues si fallo, pues una disculpa. En este caso, sí estudiamos y hay un poco de fundamentos, pero bueno, por eso creo que te deberían de servir las tendencias. Así es, así es. Creo que era importante esta parte, sí, también para entender un poquito la relevancia de lo que vamos a estar platicando. Ahora sí, en ese sentido, digo, si me permiten por ahí iniciar,
Creo que hay una tendencia bastante interesante o algo que he estado reflexionando ahorita, que es alrededor o que vino a ser catalizador con la parte de la pandemia, ¿no? Esta parte del trabajo remoto. Esta parte del trabajo remoto que viene a impactar directamente, o a mí se me hace muy interesante la manera en la que está impactando en la parte de vivienda o en la parte de bienes raíces, ¿no? Me ha tocado ya casos muy cercanos de gente que pues se la pasó la mitad del año pasado trabajando desde la playa, ¿no? Y era un sueño guajiro en su momento. Decías, oye, yo quiero, no sé, ser tan millonario para irme a la playa a vivir y no tener que ir al trabajo. Pues ahora resulta que ni necesitamos ser millonarios, simplemente pues podemos quedarnos así, ganando pocos pesos, pero pues ya podemos estar trabajando desde la playa. Creo que esa tendencia del trabajo remoto viene a pegarle bastante a la parte de bienes raíces y también en la configuración urbana, ¿no? O sea, de pronto veía yo, ahorita justo en la mañana me topé un panorámico que decía, todo vuelve al centro. O sea, como que el centro de la ciudad iba a revivir y entonces mucho desarrollo vertical, etcétera. Y de pronto, pues no, ahora resulta que con la pandemia y todo, pues la gente está buscando irse a lo mejor más a zonas más alejadas, gente como yo que le gusta más la naturaleza, pues al rancho, ¿no? O a la montañita, etcétera, pero con estar conectado creo que se está haciendo el jale, ¿no? Creo que es una tendencia que por lo menos a mí me llama bastante la atención hacia futuro. Sí, sí, esa tendencia estuvo muy interesante, pero como dices, ya se hacía desde antes en empresas que la gente se iba a trabajar a la playa. Y por ejemplo, las de Silicon Valley son como que muy común en ese aspecto, ¿no? Que los desarrolladores ya tienen mucha libertad para trabajar de su casa o de la playa si quieren ir o no al trabajo. Y por ejemplo, en muchos otros lugares del mundo era como había una mentalidad cerrada en el que nada, si quieres trabajar tienes que estar en las oficinas. Pero siento que después de esto, al ver que la productividad se mantiene, puede que cambien las mentalidades de muchas personas y ya sea como, hey, pues puedes venir, de que te quiero aquí nomás 2 días a la semana, los demás, trabaja donde gustes. O hasta aumentó en ciertos casos ahí la productividad. Sí, Sí, fíjate que se aumentó porque yo leí de que un estudio que decía que las personas que, por ejemplo, cuando se iban a su oficina y estarán ahí sus 8 horas, destruían su trabajo en esas 8 horas. Pero cuando estás en tu casa, si tienes que hacer algo, te tardas 1 hora, 2 horas, lo acabas y dices, ya lo que sigue. Y te pones a hacer otras actividades diarias. O sí, sea, no destruiste tu trabajo en todas esas horas. Entonces te hiciste mucho más productivo. sí. Sí, luego está la de meterte a Facebook en el trabajo, ¿no? Estar en el YouTube. Y, y también como que eso trae, no sé, eso trae otro tipo de problemas, si lo quieres ver así, o también soluciones, porque yo siempre me tomaba el break para ir al Oxxo, no sé si se acuerdan, en algún momento en la oficina, la vueltecita al Oxxo, o también, oye, la vueltecita por el café, y era una excusa verdaderamente para distraerte, pero pues ahorita ya no hace tanto sentido, pues ¿a dónde voy? Oye, pues voy al baño, no sé, voy aquí Al voy aquí A refri. al la patio, cocina. a la cocina, y sí, siento que también por lo mismo, una de dos, o te has cuidado muchísimo, digo aquí, el buen Chelos es ejemplo de eso, ¿verdad? Te cuidas, fuiste con alguien para cuidarte, yo también por mi parte hice un par de programas y creo que todos aquí de alguna u otra manera nos hemos cuidado, o la perdiste y prácticamente tu propósito del 2021 es recuperar esa salud que tienes, ¿no? Creo que también viene junto con pegado con el cambio de zona de trabajo. Claro. Ahora, hay algunas otras también tendencias que creo que es merced tocar y hablar. A lo mejor esta está muy a nivel de cancha, pero hay algunas otras más locochonas. Digo, si alguien quiere poner alguna en la mesa, si no, aquí yo tengo un par que me gustaría comentar. Yo quiero comentar algo que leí hace poquito y es sobre el proyecto de Starlink. No sé qué tan informados estén sobre ese proyecto. A ver, venga. Yo sé. O que trata de que Elon Musk, como ya saben que él siempre está a la vanguardia y él es el creador de todas las tendencias, Eso. pues tiene un proyecto que es mandar millones de satélites al espacio para dar internet gratuito a todo el planeta. Pero ahorita está así como que en controversia porque al ser tantos satélites va a haber mucha contaminación visual. Los astrónomos se quejan de que dicen que como va a haber tanta chatarra o sí, su equipo en el espacio, ya no pueden ver bien las estrellas y que no van a poder predecir, no sé, meteoritos, asteroides, que se va a perder mucho. Entonces ha estado como que esa pelea sobre Starlink que quiere
modernizar al planeta con internet gratuito para todos lados, y otras personas que dicen de que no, mucha continuación, no nos conviene, la basura espacial va a crecer horrible. Entonces, no sé ustedes qué postura tengan sobre este tema. Pues no había escuchado de eso, pero está muy interesante ahora que lo mencionas porque, o sea, sería como quitar el trabajo a los astrónomos en cierta forma, ¿no? Lo cual, Sí, pues no, o sea, Este, me encantaría internet gratuito para todo el mundo, porque pues desarrolladores nos encanta eso, ¿no? Pero el ujú. hecho de afectar tanto a otra rama, como que sí puede ser un poco malo, ¿no? Sí, o sea, yo aplaudo mucho las creaciones del señor Elon Musk, se me hace de las personas más brillantes. De hecho, también, o sea, digo, junto con ese tema de lo del espacio, pues yo siento que tarde que temprano, pues tal vez el Internet deberá ser un derecho, ¿no? O sea, un derecho porque es como si tuvieras el acceso a la información o que alguien te lo impidiera y verdaderamente sí los países tuvieran que velar por eso, pero imponérselo a cambio de ensuciar el espacio, sobre todo en una época en donde ya vemos mucho más cerca los viajes a la Luna, los viajes a Marte, o tal vez hasta empezar a poblar otros planetas. Entonces, sí me parece que ya no deberíamos de pensar solo como planeta Tierra, tal vez deberíamos de empezar a pensar un poquito más allá y tomar una Galaxia. decisión más allá de lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, y aparte, deja tú, yo también digo, no había leído de esta iniciativa que trae Elon, pero ya hace varios años, hace como 5 o 6 años, ya había visto yo cuando empezó toda esta tendencia de preocuparte por el planeta y todo, que al parecer hay un como área gris de la gente que ha lanzado cositas al espacio, que pues a ver, cada vez que lanzan un satélite o lanzan una cosita, dejan tirado como 8, 9, 10 cosas ahí de basura espacial. Entonces ya hay sí. bastante que hemos hecho en los últimos años como para que ahorita todavía le metas más y sobre todo, como dice Pedro, si la concepción fuera que ese es el límite, es decir, si solamente pensáramos en la Tierra, pues está bien, pero ya ahorita estamos pensando en que el límite pues se va a ampliar bastante a un tema de, oye, El otros límite ya no es el cielo. planetas, etcétera. Sí, o sea, ya cuando el límite no es el cielo, pues a ver, compadre, entonces es momento de cuidarlo o momento de ver iniciativas incluso para revertir lo que ya por ignorancia, por lo que tú quieres, ya hicimos, ¿no? Sí, Pero está interesante, muy buena, Chelo, muy sí, buena. Muchas sí, o gracias. sea, y luego, ¿qué va a pasar con los horóscopos, no? Amén, Totalmente. güey. Sí, no, yo soy Tauro y dicen que encuentro el amor en este 2021, entonces crucen dedos, pero Eso. oigan, y continuando con Elon Musk, se me hace un muy buen referente, pues hubo un lanzamiento del señor Elon Musk el año pasado, el 2020, y creo que fue uno de los más increíbles. No me refiero al nuevo Tesla, me refiero a un aparatito que se conecta a tu cerebro y que parece que empieza a hacer la primera evidencia de una simbiosis entre humanos y máquinas. Siempre me ha dado miedo eso. Yo vi las de Terminator muy chico, entonces yo sé de lo que es capaz la máquina y quisiera saber qué piensan ustedes sobre un futuro en donde sí piensen que va a ser como Yo Robot, como esa película de Will Smith en el que de pronto un humano va a estar compartiendo órganos con máquinas o qué piensan ustedes de ese sentido. Fíjate que yo creo que puede ir como con un brazo muy grande de que socialmente, porque puede a lo mejor después existir cierto tipo de racismo entre las personas que tienen ya partes mecánicas con los que no lo tienen. O sea, es un tema que puede afectar muchas cosas, desde lo tecnológico hasta lo social. O sea, hay mucho que abarcar sobre ese tipo de temas. Yo había leído, fíjate, pues creo que incluso Pedro por ahí me regaló el libro de Sapiens. Y al final de ese libro trae una reflexión precisamente del futuro que habla de la diferencia entre ser inmortal y ser amortal, ¿no? Inmortal siendo este concepto de que nunca vas a poder morir, ¿no? Y amortal siendo este concepto de no vas a morir por causas naturales, sino que ya o sea, la única causa de muerte sería que alguien te quitara la vida. Entonces, y lo conecto ahorita con lo que dice Pedro, porque justo habla de eso, habla de, oye, cómo de pronto ya va a haber una perfecta unión del hombre y la máquina, de tal manera que, pues, a ver, ya no va a haber fallas en tus órganos, ya no va a haber como que esas típicas cuestiones de muerte natural del hombre, y va a decir, pues va a llegar un momento en el que, pues, de plano, para que ceses tú de existir, pues va a tener otro que te quite esa existencia, compadre, si no, entonces creo que sí trae bastantes Viene repercusiones, la como dice Chelo. sobrepoblación.
Sí, o sea, desde el punto de vista social, desde el punto de vista también existencial, o sea, empezarte a preguntar, oye, pues en dónde empezó todo este rollo, qué onda, quién sí puede crear vida, quién no, bla, 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 o sea, y también las propias capacidades de lo que hoy hacemos, no sé, imagínate que los basquetbolistas, pues el día de mañana no ocupen tanto entrenamiento en piernas para llegar a clavarlas, sino que pues cómprate unas nuevas y ya está, ¿no? O sea, todo lo que implica en el día a día social, así de que, oye, pues ahora, ¿qué vamos a jugar? ¿Cómo van a ser los estándares, los indicadores, etcétera? Y yo también pues la parte de racismo, la parte de los estratos que al parecer no hemos dominado en esta historia de la humanidad. Y por otro lado también está lo que pasó con los Google Lenses hace un par de años, ¿no? Que era como, no recuerdo exactamente cómo estaba, pero que públicamente la gente los rechazaba un poco porque es de que, hey, ¿qué tal si me estás grabando? Ah, O buena sea, esa. Es sí, no sé cierto. qué conflictos pueda tener eso. O qué tal si tú piensas que no me estás grabando, pero sí me Sí, está me está grabando grabando. Ali, como Alexa que Ah, nos escucha, aunque yo no le dé permiso en algún momento, ¿no? Siempre está sí, activo. Un saludo, Alexa. sí. Pero pues digo, es una iniciativa muy interesante. Por el lado del anime lo comparaban mucho con un programa que es de que literalmente realidad virtual, que tú te metes en un mundo alterno. Y pues siento que poder tener como esa capacidad de tú estar ahí caminando por la calle y tener un holograma que nomás tú ves, que es tu lista de compras. O sea, son cosas que pues estaría padre en algún futuro, ¿no? Oh, Quitando todos los problemas que nos puede traer. es- sí, pero fíjate que ya estamos ahí. Ay, perdón, la voz de Lolita Ayala. Pero ya andamos trastocando, fíjate, otra tendencia también súper interesante que es esta parte de realidad virtual, ¿no? La parte de, o bueno, ya ven que de pronto mezclan realidad virtual y realidad aumentada, pero toda esta parte del mundo digital o de esta realidad alterna, a nosotros nos tocó incluso, Pedro y a mí, visitar, no el año pasado, creo que el antepasado, este, un lugar, ¿no? Con un invitado de podcast que él tenía sus juntas con todos los heads de su área mundial en una sala virtual, pero literal inmerso, o sea, se ponía los goggles, se metía a la sala y literal estaba caminando por la sala, pero era la sala virtual. Sí, Yo me quedé anonadado con ese asunto y les estoy hablando hace 2 años, ¿no? Y esto es una tendencia que sigue vigente y al parecer, pues, de la investigación y los expertos y todo, creemos que el 2021 también la va a pegar duro, ¿no? sí. Sí, ahorita están desarrollando una en el Oculus que es literalmente eso que comentabas, que es para que puedas tú tener tu propia oficina y estar ahí, tener marcadores y todo. Y pues sí, está muy bueno eso. Siento que esta temporada de pandemia habría estado perfecto para que estuviera listo. Sí. Se andan tardando, dijo. ¿Creen que en ese sentido sea necesario como que aprender cosas distintas? Por ejemplo, eso que les decía, el tema personal, Pedro, oye, pues a lo mejor nunca me había puesto a pensar de chico que aprender chino era importante. El inglés lo aprendí porque pues viviendo en Monterrey estamos vecinos de Texas y vecinos de Estados Unidos y parece que es muy útil. Y de hecho lo agradezco porque si no, no hubiera aprendido a programar o cosas así, ya que toda la documentación está casi en inglés. Pero ustedes creen que entonces, no sé, les levantó la inquietud o creen que a la gente que nos escucha le debería levantar la inquietud de aprender cosas que a lo mejor antes no sabías. Por ejemplo, también me está llamando la atención ahorita cosas de salud o de biología, porque si vamos a tener al final máquinas en nuestro cerebro, pues mínimo me gustaría entender los fundamentos de qué pasan, pero ustedes qué tal, cómo cambió su agenda, ¿no? Con las nuevas tendencias. Pues personalmente, como mencionas, programación, inglés es lo que más necesitas. Sobre todo muchas veces cuando tú buscas trabajo en una empresa, pues, internacional, siempre va a ser inglés. Ponle tú en Praga. Si allá mucha gente que trabaja en programación, a pesar de que hablan checo, al momento de trabajar pueden hablar inglés. O en Alemania o incluso en China, me imagino yo. Pero, pues si tú quieres de que aprender un idioma para otro motivo que no sea programación, pues siempre va a ser muy útil, ¿no? Poder abrirte las puertas a un mundo literalmente nuevo. Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx/marketplace. ¿Por qué no lo intentas?
Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón podcast200 para redimirlo en tu primera compra en el marketplace. Recuerda, entra y canjealo en www.datlas.mx/marketplace. Siempre saber de que un segundo o tercer idioma es muy importante para crecer, Sí. para poder expandir tus horizontes. Yo digo, no es por cambiar el tema de los idiomas, que creo que esto también es muy interesante, pero yo me he puesto mucho a estudiar a partir de todo esto que hemos estado viendo con la inteligencia artificial, mucho sobre creatividad, porque a mí es algo que de chico me enseñaron así como que, pues es que el humano es creativo, etcétera, y de pronto ya empecé a ver estos últimos años que hay máquinas componiendo música, que hay máquinas haciendo pinturas, que hay máquinas que yo asociaba por naturaleza o por, no sé, educación de niño, no sé, que eran propias de un ser humano. Entonces me he metido, como dices tú, no era mi intención así como inicial de vida, pero me he metido a estudiar este rollo de la creatividad y de cómo, si hay metodologías detrás para realmente disparar esa creatividad, cómo canalizarla, etcétera, porque sí es un tema que por lo menos a mí me tiene bastante preocupado, porque pues Sí. yo me consideraba creativo y me consideraba que eso me daba así del diferenciador con la raza, pero luego ya si una máquina va a estar igual, ¿qué onda? ¿Qué nueva cosa hay que ponerse o qué? Sí, ya actualmente me encuentro formando un hábito de lectura, porque, pues digo, leo mucha documentación, pero de ahí en fuera, ¿qué más, no? Ahorita estoy leyendo filosofía, mitología griega, mitología nórdica, pues todas esas cosas, ¿no? Para aprender un poco más de diversos temas. Nice. Sí, es bien interesante cómo te sirve la historia, el libro de Sapiens que ahorita citaba César, que es el que me traigo a la mente, digo, esta mitología, etcétera, cómo la historia, desde cualquier perspectiva que el humano la pueda haber escrito en algún momento, te sirve ahorita para tratar de entender el futuro, ¿no? Porque aun y cuando el humano es de los únicos animales que se tropieza dos veces con la misma piedra, sí estamos en los hombros del desarrollo de una civilización que cada vez, pues la idea es que sea más grande, más inteligente y más útil, ¿no? Entonces, yo también me he puesto a estudiar de cosas que siempre he dado por hecho, por ejemplo, el capitalismo. Yo siempre he dado por hecho que vivimos en esa realidad, la propiedad privada es lo mejor, etcétera, y no porque me quiera poner rojo socialista ni nada, pero si quiero tener argumentos y contraargumentos para, pues lo único que parece pasar con el capitalismo es que cada vez está siendo más criticado y más atacado. Se me hace una tendencia que tal vez en unos 20 o 30 años no funcione igual, así como lo conocemos hoy, probablemente sea un Claro. capitalismo mucho más inclusivo o distinto. Entonces también estoy aprendiendo un poco de eso, a ver qué tal. Sí. Ahorita que mencionabas lo de historia, recordé una frase que no sabré decirles dónde la leí. Ahora sí en internet hace un chorro de años, pero decía esa frase que el motivo de escribir la historia es evitar repetirla. Y entonces es una frase que Ándale. siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, de repente Bueno, que digo de que, ¿para qué quiero saber la historia? Pero pues con esa frase es de que sí me llama más la atención, ¿no? Sí. Es una frase que me agrada mucho. está bueno. Y No, ahí como otra tendencia estábamos, pues se ha contado mucho que Apple, esta empresa de la manzanita, de los cuales caí en la tentación este 2020, maldita sea, pero que van a lanzar un vehículo autónomo. Y hasta ahorita, al menos en México o en Latinoamérica, no tenemos esta experiencia de vehículos autónomos, pero tengo entendido que en Estados Unidos, en algunas partes de California, y de hecho en el campus de Google ya está dando vueltas el coche solo y te recoge, etcétera. Entonces, Nada más. ¿ustedes qué piensan también de lo que sigue para vehículos autónomos? O sea, los fundadores de Lyft, que es una empresa como Uber para dar y pedir ride, dicen que en unos 50 años el único lugar donde podremos usar autos va a ser en parques de diversiones. Entonces, Qué ricos chocones. ¿ustedes Perritos chocones nunca qué piensan mueren. de eso? Fíjate que se hace muy interesante, o sea, por parte de toda la tecnología y toda la innovación que tiene, pues hacer que un carro pueda, pues, interactuar con su entorno, ¿sabes? De que pueda distinguir cuándo debe avanzar, cuándo se debe detener, qué tiene que hacer para no causar un accidente. Siempre es algo que es súper interesante. Y fíjate que por parte de Apple, que sacara un carro, no sé, como que me da la atención, porque se pensaría yo, si buscara un carro inteligente, pues yo me iría por un Tesla. O sea, pero
pues Apple trata de hacer como que competencia, entrar al mercado, porque según yo, no hay empresas que vendan carros autónomos. Ahorita está Tesla, ¿no? Pero ¿qué otra empresa de automóvil te vende un auto así autónomo? No. Apple, que no es de autos, está como que haciendo la lucha, o sea, sabes que yo también voy a entrar aquí al mercado para mi propio coche, ¿sí? O sea, se me hace todo esto muy interesante. Sí, Está, hasta eso, el sistema que tiene Tesla, a mí me encanta, pero no sé, como que siempre hay mucho dilema en torno a él, ¿no? Porque al final de cuentas, como uno está lo suficientemente maduro como para tú poder dormirte mientras el carro maneja, tú tienes que ir atento, ¿no? Preparado por si pasa algo. Pero mucha gente lo toma de como, nah, pues me pongo en el celular mientras, ¿no? claro. Hay una cosa, digo, lo voy a cruzar un poquito, pero el tema de autos autónomos creo que es un reto mucho más complejo porque hoy en día ya operamos autos de cierta manera, etcétera. Entonces, como que querer empezar a darle toda la responsabilidad o toda esa complejidad a una máquina, creo que ha sido una empresa o una empresa en el sentido de la travesía, de emprender el viaje, muy compleja. Pero a mí me ha tocado ver, por cuestiones de azares del destino, la evolución de los drones y en ese sentido, la manera en la que se pilotean automáticamente algunos drones hoy en día está muy, o le hago mucho el símil con esto de autos autónomos, pero el dron le resta complejidad el hecho de que el espacio que utiliza está menos restringido. O sea, cuando estás hablando de un carro, pues es que tiene que ir por la calle, y es que aparte los semáforos, y es que aparte los peatones, y es que aparte el otro carro, no sé qué. Pero los drones han ido avanzando bien interesante en esa parte de autonomía, porque pues tienen un espacio libre, güey. O sea, digo, sin duda ya después viene ahí el tema de que pues si todos vuelan al mismo tiempo, etcétera, y que si pájaros, etcétera. Pero ha habido un avance bastante interesante que a mí me ha tocado ver, les digo, por azares del destino, que creo que va a traer también o trae muchos dividendos para esta parte de autos autónomos, pero a mí se me hace que sí estamos bastante cerca. Y aparte me gusta esta conjunción de, aparte del auto autónomo, que sea ya con energía sustentable o renovable, etcétera. Entonces está bastante interesante. Otro de los factores de Tesla, el carro eléctrico, ¿no? Totalmente. Y sabes que he escuchado que a pesar de que hay mejores propuestas en carros eléctricos, como por ejemplo el de Porsche o etcétera, ya si estamos hablando en esos tickets o en esos precios, la gente sigue prefiriendo Tesla porque lo que ellos sí han pensado muy bien es cómo hacer esta red de carga. Sí. Entonces, la red de carga es única y siento que también cada vez vamos a estar viendo más electrolineras, ya no nada más gasolineras, si se le puede llamar, y también pues más centros comerciales o no sé, ponte a pensar, a lo mejor en México podría ser un Oxxo, un 7-Eleven, unas farmacias en donde la razón por la que fui a esa tienda pues fue para cargar mi coche, pero al mismo tiempo a lo mejor se me cruzan las papitas o la soda, ¿no? Entonces Sí. creo que también por ahí está interesante. Además estás ayudando al mundo de cierta forma por Sí. manejar algo más eléctrico. Está bien chido. Sí, el Seven del Tech ya aplica esa de tener el cargador ahí afuera. Sí, pues varias plazas, como decía Pedro, a mí ya me ha tocado, que me sorprenden, las placitas nuevas ya tienen bastantes cajones. O sea, al principio era así como que 1 o 2 tipos de discapacitados y el de embarazadas, y ahorita pues ya, oye, unos 6, 7 cajoncitos que veo, digo, ay, caray, está Sí. interesante. Hay adopción, Aparte hay está cool adopción. porque esta parte está cool porque como que moderniza toda la ciudad, ¿no? Porque pues ahorita vas por la calle y de repente ves de que, pues el típico bache, ¿no? Pues ya cuando ves carros eléctricos, pues dices, pues hay que cambiar la calle y el alto, todo para que pues el carro pueda funcionar bien. Ujú. Claro. Sí, la verdad es que pues yo lo que espero es que ya no estemos nada más viajando en tierra, ahí ya que me den mi mochilita con mi dron para volar, etcétera, o con mi lo que sea para impulsarnos un poquito en el aire, pero súper bien, pues digo, yo nada más una última y va más desde la parte tecnológica, debería de pensar en ponerle a mi computadora algo que a lo mejor no lo hubiera puesto el año pasado, digo, ahorita me estoy fijando en los GPUs, como que ya me empezó a importar más el GPU que el RAM, en su caso, en su stack tecnológico, algo así que les haya cambiado. Pues ¿qué ibas a decir algo, Chelo? Pues que por parte del GPU, para mí siempre ha sido lo más importante. O sea, de que buscar GPU sobre RAM, sí. Cuando juegas videojuegos, sí. Sí, Pero es que también porque ahorita hay un problema en el mercado que desde que empezó la pandemia han escaseado las partes de computadoras. Ponle tú, antes eran
más que nada las fuentes de poder, tarjeta madre. Pero luego salieron recientemente, hace unos 3 meses, las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia, que son una bestia. O sea, lo que antes te costaba $1,400, ahorita te cuesta $500. Así de fuerte estuvo la mejora que hicieron. El detalle es que se acabaron todas. Y la gente que estaba esperando para comprar una, pues se compró las viejas. Entonces se acabaron también las viejas. Y las más viejas subieron de precio. Y luego aparte, con todo lo que está la minería ahorita, el aprendizaje profundo, más la gente que quiere jugar videojuegos, hay muchos revendedores, hay muchos bots que te compran las tarjetas gráficas y luego ya las venden a precio inflado. Comúnmente las encuentras Altísimo. al doble de precio en eBay. Entonces ahorita es un momento complicado para adquirir una tarjeta gráfica, pero es una experiencia padre, ¿no? Amén. Sí, de hecho yo cambié la laptop el año pasado y justo sí también le vi mucho el tema de la tarjeta gráfica. Digo, soy muy audiovisual en las cosas que hago, entonces como que también, digo, el gaming también, obviamente ayuda. Sí. Pero sí. De hecho es la primer laptop literal que tengo que trae Nvidia. ¡Au! Eso. Pero bueno, caballeros, creo que estamos dando en el tiempo bastante bien aquí con algunas tendencias que ya recapitulando. Primero hablamos del cierre del 2020, obviamente con toda esta parte que tiene que ver con adquisiciones, la manera en la que se han movido los activos financieramente, que ahora las patentes, las marcas, los softwares vienen a ser un poco más relevantes que toda esta parte de los activos tangibles que históricamente se habían visto. Vimos también los cambios que están sufriendo algunos de los trabajos por el tema no nada más de la pandemia, sino de la transformación digital que ya traíamos arrastrando. Hablamos un poquito también del cambio de gobierno que está en Estados Unidos, que ya va a terminar de consolidarse ahora en algunos días más, la próxima semana, si mal no estoy. Y luego nos fuimos de lleno a hablar de el futuro, es decir, 2021, tendencias, hablamos de autos autónomos, hablamos un poco ahí de tecnología, hablamos de todo lo que tiene que ver con el espacio, ¿no? Con esta fusión del hombre y la máquina, hablamos también aquí ya más hacia el final de un poquito más de stack tecnológico, etcétera. Entonces, pues bueno, con esto oficialmente estamos cerrando ya el capítulo de Café de Opinión, uno más. En esta ocasión estuvimos el equipo de Atlas extendido, ¿no? Su servidor César Salinas, Pedro, que siempre nos acompaña, y por aquí Ali Chelo, parte también del equipo. Entonces, pues nada, no nos queda más que agradecerles, espero que les haya gustado. Si tienen alguna tendencia, están de acuerdo o no están de acuerdo, por favor déjenlo ahí en redes sociales, compartan y suscríbanse en Spotify o en la plataforma que nos estén viendo. Ya llegamos a más de 20, bendito Dios. Entonces, pues nada, agradecerles, equipo, muchísimas gracias también a ustedes. Ánimo, saludos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias. Ánimo. Gracias, hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.